Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, afortunadamente muy bien. Isaac, para nosotros es un gusto contar contigo en el contexto de tu escuela, la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, y quisiera para que todos puedan tener claridad de quién eres, que nos cuentes justamente eso. ¿Quién eres? ¿Eres egresado de nuestro programa? ¿De qué? ¿Y qué ha pasado con tu vida esencialmente desde ese momento en que egresas de tu programa de pregrado? Ok, yo soy Isaac Guerrero, soy segunda promoción del 2012 ya, hace bastantes años. Y me he dedicado toda la vida al mundo de la industria musical y de la educación. También he sido profesor de acá de la universidad y de varias universidades, pero esencialmente en la industria de la música. Actualmente trabajo para una empresa que se llama The Orchard, que es del mundo de Sony Music, y soy el country manager para la región andina. Maravilloso. Cuando egresas de nuestro programa de Administración de Negocios Internacionales, ¿qué es lo que tú estabas esperando desarrollar en tu vida y cómo se va dando esa historia cercana a lo que tú pensabas o lejana a lo que tú pensabas? Yo siento que la universidad para mí, o sea, para respuesta corta, sí, fue todo lo que yo estaba esperando, pero en respuesta larga fue un viaje bastante grande porque cuando yo entré siempre pensando en que la industria musical y estas industrias creativas era lo que realmente me encantaba, y no me quería ir como por otras carreras de pronto más afines como términos como comunicación, algo por el estilo, sino para mí era como que un artista es una empresa que igual tiene finanzas, que igual tiene mercadeo, que igual tiene el área legal. Entonces dije, pues qué puede ser más importante que esto, y sueño internacionalizar mi banda. Entonces qué más importante que estudiar administración de negocios internacionales. Y en el camino, digamos que a nosotros nos fue muy bien, de hecho, con esa banda, y tuvimos la oportunidad de tocar en el centro, en el claustro. Andrés Cepeda y después nosotros, en esa etapa fue bastante interesante. Y digamos que por muchas cosas la banda, digamos, se acabó, pero yo estaba cada vez más enamorado de la industria, y ahí tuve la oportunidad de entrar, literal, le estaba contando a mis amigos en el quinto piso de la Torre 1, le decían la casita, y ahí estamos hablando, y le dije, oigan, se acabó esto, no sé qué hacer, y me dicen, ¿y por qué no va emprendimiento, que muchas veces a uno le ayudan a aterrizar ideas? Y literal, como sacado de una película, toqué la puerta, me abrieron, les conté mi problema, y desde ese día estaba trabajando con ellos. Entonces me vuelco a hacer lo que en ese momento desconocía completamente, que era ser emprendedor. No entendía esto, pero terminé como escribiendo toda mi tesis y todo esto a través de lo que fue mi empresa para empezar. Entonces como que llegué queriendo construir algo y salí construyendo algo, pero no era lo que, digamos, por lo que me había inscrito, por decirlo así, pero fueron un montón de bases y un montón de aprendizaje que en este punto agradezco bastante, la verdad. Maravilloso. Yo recuerdo que con un estudiante hicimos justamente un trabajo en el contexto de maestría, porque él se me acerca y me dice, yo en realidad estoy estudiando una maestría en el campo de la administración, pero yo adoro es la música. Y yo no sé qué relación puede tener la música con el mundo de la administración. Al final terminamos enfocándolo por el lado de la estrategia y fundamentalmente por el tema de cómo en estrategia se improvisa. Y para improvisar, pues teníamos que ver un mundo en el que la improvisación sea de manera natural, y vimos el mundo de la música. Y en particular estudiamos el mundo del jazz. Y él encontró entonces cómo en realidad hay una relación muy directa entre la forma en la que se hace estrategia y hay una relación directa con el mundo de la música en particular, con cómo se improvisa en el jazz. Nuestra conclusión fundamental fue, no se improvisa tanto en el qué, ¿cierto? Nosotros tenemos claro qué debemos hacer en el campo de la estrategia, pero hay que estar supremamente abierto a improvisar en el cómo. Claro. Y es allí donde los mejores improvisadores, y lo vimos en el mundo de la música, no son aquellas personas que uno podría calificar como chabacanas, poco preparadas, sino todo lo contrario. Los mejores improvisadores en el mundo de la música son los músicos más preparados, claro, porque tienen todo tan afinado que están dispuestos a entender cualquier cambio en el tempo, cualquier cambio que vean incluso en la manera en la que está alguien tocando un instrumento. Y ahí mi estudiante termina diciendo, me encanta el mundo de la administración porque encuentro que tiene toda la relación con el otro mundo que era mi pasión, que es el mundo de la música. En tu caso en particular, ¿cómo se dio ese encuentro? Porque suena bastante raro para muchas personas poder decir, voy a estudiar administración de negocios internacionales cuando en realidad estoy pensando es en el mundo de la música. O sea, creo que todo lo que tú me acabas de contar de jazz lo llevo completamente a mi vida, y yo entro estudiando, digamos, administración porque me gustaba la música, y en la mitad del proceso me doy cuenta de algo muy sencillo pero que cambia completamente mi vida, y es que no se llama music, sino se llama music business. Y el business es muy importante y es bastante diferente a lo que es el músico como tal. Entonces
va en una correlación directa lo que tú dices y yo decía, algo que sí estoy seguro para mi vida. Hay muchas cosas que no sé, pero de las cosas que sé es que quiero vivir una vida que esté constantemente en cambio, que pueda improvisar, que pueda jugar, como que esté pasando algo diferente, porque me costaría mucho como ser tan psicorrígido en muchas cosas como le pasa a muchas personas. Y me di cuenta que el tema de la música era tan interesante es porque todo está por ser, todo es diferente, pero entre más información tienes, precisamente entre más músico eres preparado, pues más puedes improvisar y más puedes inventarte cosas alrededor, que desde este caso nosotros le decimos como, si yo conozco la audiencia de mi artista, es decir, como mi cliente si lo llevara a una empresa y sé que es lo que está buscando, pues esto me va a permitir construir y imaginarme 80,000 cosas alrededor para que puedan pasar eso. Entonces es como que al entender que esto era un business, ahí fue donde dije, acá hay una correlación directa y es demasiado interesante y me gusta mucho y creo que le puedo dar el shot ahí a intentarlo y eso es lo que ha venido pasando, la verdad. Y frente al tema de emprendimiento, digamos, ¿cómo es tu relación con el mundo del emprendimiento? Ese tocar esa puerta y abrir en realidad el mundo del emprendimiento para ti, ¿cómo termina apalancando ese sueño de manera muy concreta y llevándote a donde estás al día de hoy? O sea, yo siento que, wow, que me llevas a ese año y es como que no sabía cómo, pero sentía que quería estar allá. Y siento que con la música eso pasa con un artista. Cuando tú ves ese artista que tú dices, claro, le falta, pero tiene toda la madera y tiene números y tiene todo, y si tú lo pules, es probable que esto explote. Eso fue igual lo que pensé, como que no sabía cómo quería llegar, pero sí el por qué quería estar ahí. Es como muy como lo dice Simon Sinek en la importancia del porqué de las cosas. Fue como, porque quiero cambiar muchas cosas de lo que estaba haciendo, porque siento que acá hay una industria que todavía tiene muchísimo para construir, porque siento que hay un talento muy grande. Colombia es el país que más exporta talento a nivel mundial. De acuerdo. Entonces, ¿cómo? No sé, pero quiero estar ahí de alguna manera y para mí el golpear esa puerta, o sea, de verdad que es como un momento en mi vida que nunca se me va a olvidar, que fue, o sea, hay dos momentos de mi vida con esto de la música que me cambiaron y uno fue el literal tocar una puerta y que realmente se abriera y dije, como que siempre me preguntabas qué hubiera pasado con mi vida si no hubiera tocado esa puerta. Pues ni idea, seguramente estaría en otro lugar, estaría muy bien, pero seguramente la música se hubiera ido disipando y hubiera tomado a otro lado. Entonces como que siempre estaba muy agradecido como con ese curso, porque además al entrar en emprendimiento, no sé cómo lo llamen, como mucha gente le dice serendipity, mucha gente le dice destino, mucha gente le dice muchas cosas. Eureka. Pero cuando yo entro, a mí me dan la fortuna de poder ganarme una beca para líderes en un sector, no me acuerdo en este momento, o sea, era la escuela de liderazgo, pero no me acuerdo fue cómo llegó en ese momento, y eso me abrió un montón de puertas más y me hizo conocer muchas puertas. Entonces digo como que mucho de lo que pasa ahorita es gracias a ese momento. No sé qué hubiera sido mi vida si no me hubieran abierto la puerta y si también no me hubieran como recibido como quién es este loco, sino al revés, como venga, esto está interesantísimo, nos da curiosidad también estar en eso, venga para acá y hagámoslo. Entonces fue como un momento de mi vida bastante interesante, la verdad. Y una lección que puede parecer muy básica, pero que es fundamental, y es que si quieres que se abran puertas hay que tocarlas, ¿no? Hay que estar dispuesto a estar buscando ese sueño, a encontrar algo allí sin tener claridad exactamente de qué está buscando uno, pero tener ese espíritu de estar buscando con toda la fe eso que uno todavía no tiene claridad de qué va a pasar, qué va a suceder, de qué manera va a suceder, pero hay esa intuición de que yo en realidad tengo un amor por algo, en tu caso el mundo de la música, en el caso de la industria creativa, y terminas en realidad trabajando allí. Cuéntanos por favor qué estás haciendo en este momento, qué implica para ti el día de hoy tu oficio, y estás cumpliendo entonces ese sueño que en ese momento parecía un poco vago pero que al día de hoy lo ves con claridad. Claro, yo he pasado como por varias etapas. Yo tuve la oportunidad, salgo de la universidad, creo mi propia empresa. Me faltaba lo más importante que uno no lo veía, digamos, ahí en el plan de negocios, que era la experiencia. Entonces como que, claro, fueron unos años duros donde aprendí y literal escribo un correo, literal así, a un manager que se llama Fabio. Él terminó siendo el manager después, muchos años después de J Balvin. Y Fabio, no me conoces, mucho gusto, yo soy Isaac, sé que estás acá en esta ciudad, yo también quisiera, pues también ando por acá porque era fuera de Colombia, me encantaría conocerte, invitarte a un café. Y me respondió.
Y me dijo, sí, claro, veámonos, y hubo una conversación de 4 o 5 horas que siempre le he agradecido como por eso, y que de hecho me enseñó que no importa el lugar en donde estés, el abrir puertas es la responsabilidad más grande que tenemos. Y al llegar a Colombia, después de un tiempo, me dijo, oye, se abrió esta oportunidad en esta disquera, entonces tuve la oportunidad de presentarme, no pasé, y después me llamaron como a los 3 meses y me dieron la oportunidad. Ahí estuve trabajando en promoción de radio, algo que nunca había hecho en la vida, y EMI Music, que era donde estaba, es absorbida por Universal, entonces ahí como que me da la oportunidad de irme de Universal o irme de nuevo a la independencia, y yo quise tomar la independencia, fui manager de varios artistas, y después me llaman de Deezer, la plataforma de streaming, donde tuve la oportunidad de trabajar ahí. Trabajé en Symphonic, que era una empresa de distribución, después en Deezer para manejar las relaciones a nivel, digamos, de la región andina, y pasa que llega la pandemia y me suben el cargo sin tener que irme de Colombia, que también esto es algo que digo, como que muchas veces todo el mundo quiere irse y hay veces, no, estamos tranquilos, Colombia es un gran vividero, entonces me dieron la oportunidad de ser regional sin tener que irme, y eso obviamente fue otro tipo de conversaciones, fue muy interesante, y ahí me llaman de The Orchard y tengo la oportunidad de hacer la entrevista y pasé, y lo que hago es que, digamos que el modelo de las disqueras ha cambiado mucho durante estos últimos años, y nosotros lo que hacemos es firmamos a un artista o un sello, y esa música no es de nosotros, pero la distribuimos a todas las plataformas, llámese Amazon, Spotify, Apple, YouTube, así, y nos encargamos de hacer todo ese marketing, y por esto nosotros ganamos un porcentaje. Y mi rol específico es, yo soy la cabeza de la estrategia para la región andina, pues como del equipo, del crecimiento, de todo lo que pase, y al mismo tiempo que lo que me gusta más es, yo busco talento, o sea, yo trabajo en buscar artistas, en ir a shows, a mirar, a analizar data, es como que ese es mi trabajo del día a día. Maravilloso. Sí, o sea, como la vida ha dado un vuelco, y ahora estoy como desde este lado que me encanta, como que siempre he dicho como que las tarimas las extraño, pero el backstage es espectacular. Completamente. Entonces eso es actualmente a lo que me dedico. Maravilloso. Hay una expectativa al día de hoy en las personas que están buscando carrera, y hay además mucha información respecto a no estudie porque para qué, al final usted puede formarse y nadie lo va a contratar. Yo creo que tu caso en particular muestra que en efecto estudiar plantea una estructura de base sobre la cual de ahí para adelante se tiene una serie de competencias y habilidades que le permiten a uno enfrentar cualquier industria casi y cualquier desafío casi. ¿Cómo ves tú hoy, después de haber vivido esta experiencia que nos acabas de contar, qué ha servido tu formación en el contexto de pregrado? No, pues todo. O sea, como que ese era el chiste con mis amigos de la carrera, de hecho, que siempre decíamos como yo me hago con Isaac para que él presente, porque yo sabía que yo sabía hablar, pero para mí era muy interesante en sentarme con ellos para entender cómo hacían muchas de las cosas, porque es lo que yo sentía que me iba a pasar, como que sí, mucha cabeza, mucha creatividad, mucho espiar, estoy de acuerdo como que la mejor persona que se relaciona con el mundo eres tú mismo, pero si no sabes estructurar los proyectos, aterrizarlos, hablar de ciertas cosas, es muy difícil, y sí cabe que cuando empiezo a entrar a unos cargos mucho más gerenciales, todo era lo que había visto en la carrera, entonces decía, ok, 3 semestres de esta materia, pero ya entendí por qué era que estábamos hablando, ya entendí muchas cosas, entonces como que fue para mí la base completa, tanto así que en Sony me da la oportunidad me gané un MBA, y tuve la oportunidad de hacer uno, y mucho de lo que vi fue recordar toda la universidad, 100%, o sea, como que si pudiera volver a estudiar, creo que estudiaría también otra vez administración de negocios, porque siento que sí me dio las bases para lo que más necesito, que claro, he tenido que profundizar, he tenido que hacer muchos más cursos, y eso es natural pues por la carrera en la que uno está, pero las bases son las bases, ¿me entiendes? Hay momentos que está muy bien soñar, pero si no tiene los pies en la tierra, los sueños tienen fecha de expiración, y creo que esa es la base del emprendimiento, además. Qué buena lección. Hay un influjo muy importante de la inteligencia artificial hoy en todas las industrias, sí, pero una de las que claramente está siendo más afectada es la industria creativa, y también dentro de ellos, sin duda, la industria de la música. ¿Cómo estás viendo tú ese influjo de la inteligencia artificial? ¿Qué crees que está pasando con la industria en función de este impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en todo el mundo de los servicios? Y en particular, ¿cómo crees que eso va a terminar configurando o reconfigurando la industria musical? Pues es una pregunta bien profunda, sí, claro.
como a todas las industrias, la inteligencia artificial está llegando con fuerza y yo siento que es más un tema de saber regularlo, de saber respetar quiénes están detrás de los derechos de quiénes, ¿me entiendes? No es tanto como prohibir, porque siento que esto va evolucionando, pasó en el transporte, pasó en muchísimas otras industrias, pero siento que ya se están llegando a conversaciones de verdad, pues muy arriba ok, si esto va a pasar, que pase, pero que haya una responsabilidad detrás muy clara y que no sea como herramientas que lo que permitan es como opacar otro montón de cosas que están dentro de la misma industria y que claramente si no se manejan con muchísimo cuidado, pues van a terminar afectando a muchos agentes dentro de la industria. Entonces yo siento que se ha venido como tomando la conversación con muchísimo respeto, con muchísima cautela. Sé que salen todo el tiempo aplicaciones para música y eso, pero automáticamente son dadas de baja, o sea, se piden los permisos, ¿sí me entiendes? Mientras se cumplan como con los requisitos que se tienen, siento que está perfecto, porque también esto está llevando precisamente a los artistas y las nuevas generaciones a tener otros espacios en los que pensar que de pronto no estaban. Y cuando tú te das cuenta, de pronto puedes desarrollar estrategias para otros mundos, llámense digitales, que para los físicos. Entonces también es entender dónde está tu audiencia y cómo está. Entonces sería muy irresponsable decirte que estoy o que no estoy de acuerdo. Simplemente siento que es un hecho que va a empezar a pasar y es cómo utilizamos esas herramientas, porque desde nuestro lado, igual como ejecutivos, pues tenemos herramientas también que se basan en inteligencia artificial, sea para analizar datos, sea para un montón de, hasta para redactar, si ya lo quisieras ver, que digamos en el Gmail que ya está Gemini y todo esto, o sea, como que las herramientas están ahí, pero es cómo eres responsable con ella y cómo haces para, como que siento que Latinoamérica tiene este tema, si uno lo quisiera ver, de el vivo y el bobo, y completamente no debería ser así, debería ser como cómo nos educamos para ser responsables, para que realmente podamos construir en equipo, pero que es un hecho. Esta misma conversación en 3 años te aseguro que va a ser muy distinta a lo que soy. Completamente. Hay un punto muy importante que acabas de tocar, es América Latina, Latinoamérica. ¿Qué ves tú en la región en particular con esto que claramente es una gran promesa, una gran oportunidad, y es cómo el talento de los latinoamericanos está brillando en el contexto global, e incluso el colombiano, tú lo mencionabas de manera muy específica? ¿Qué ves tú como promesa de América Latina a través de esta que denominamos la industria naranja? O sea, yo veo demasiado crecimiento. Cada vez la industria latina está que crece y lo demuestran como las empresas, digamos, que da esta información anualmente o pues por quarters, todo como que están mostrando cómo la industria latina viene creciendo y viene creciendo. Mi ejercicio, curiosamente, no ha sido solo buscar artistas, sino también buscar managers, buscar estos futuros agentes de la industria que si desde pequeños tú los ayudas a moldearse, digamos, y a que entiendan. No es que se queden con uno, para nada, es como poder darle las herramientas, porque eso también va a traer oportunidades para el país, va a traer oportunidades para todo. Entonces siento que cuando hablamos de este crecimiento y de exportar, digamos, como latinos hacia el mundo, no solo lo veo desde el ámbito del music, sino también desde el music business, y siento que esto nos va a permitir hacer cosas que no nos imaginábamos hacía muchísimos años, de todas estas colaboraciones rarísimas que están pasando, todas estas oportunidades, o sea, la oportunidad de tener discos que hagan historia y que sean de artistas latinos, de giras que hagan historia, que antes no pasaban, como que siempre estábamos acostumbrados a esperar a ver qué llegaba, y ahora nosotros ser los que proponemos. Simplemente para mí es poder como ajustar que eso que proponemos llegue con todas estas bases y vuelve al tema. Todo eso es un tema desde la educación, desde atrás, como que cuando hablo con estas nuevas generaciones, como tienen tanto acceso a información que de pronto nosotros no contábamos con eso, cada vez es algo más específico y eso está espectacular, pero para mí es igual conozcan. Si ustedes entienden todo esto, van a ir mucho más específicos, como muchísimo más claro, y siento que viene todavía cosas que no esperamos de manera muy positiva, como de esos crecimientos que vas a ver que vienen artistas gigantes que probablemente no los han descubierto todavía. Ahí digamos, hay una suerte ya de leyenda urbana, y es: los latinoamericanos no son capaces de crear empresas globales. Las empresas alcanzan un carácter regional y eventualmente tienen operaciones en algunos lugares del mundo,
pero uno sí ve que los artistas latinoamericanos están logrando un impacto global. Se escuchan en Asia, se escuchan en África, se escuchan en Europa, se escuchan en Norteamérica, y creo que sin duda hay un debate alrededor del género, uno de los géneros que tal vez nos está permitiendo lograr más esto, que es el reggaetón, ¿cierto? 100%. Ahí, ¿cómo ves tú justamente que desde América Latina esto ha permitido, cuáles son los factores clave que han permitido que la industria desde América Latina, en la industria creativa y particularmente en la industria musical, llegue a esos rincones a los que antes no llegábamos definitivamente, o incluso a los que no hemos llegado con otro tipo de industrias? Yo te voy a decir que eso viene para mí desde la cabeza. Antes no la creíamos, ahora sí no la creemos. Y un gran manager se hace también, hay veces, de un gran artista. Es como un jefe también se hace de un buen empleado. De acuerdo. Entonces siento que esta sinergia con varios artistas que han dicho, no, es que yo me veo allá y los números me lo están demostrando y tenemos cómo construir, tenemos cómo organizar, tenemos cómo estructurar, y apuntémosle allá, porque es que si no llegamos igual vamos a llegar más lejos. Es lo que ha hecho que se rompa esa brecha y han empezado a crear como otro tipo de mercados que no existían, y yo siempre hablo con muchos de los amigos que viven precisamente, digamos, en la industria americana, y es como, acuérdense que cuando creamos puentes, sí, siempre han transitado hacia acá, pero ahora pueden transitar hacia allá, y nosotros tenemos materia prima, y es como empezamos a jugar y a crearnos cosas que no se hayan creado, que vuelve un poco a lo que te decía, es como, esto es lo más rico de esta industria, es que todo está por inventarse de alguna manera. Entonces ese mismo chip hace que lleguen personas como con otro tipo de pensamiento súper estratégico, súper de análisis de data. O sea, para mí es impresionante sentarme, digamos, con el equipo que son súper de data, analíticos, su cerebro es completamente distinto, y al llevar información y aterrizar, lo que te permite es crear estrategias que cuando te das cuenta has pasado muchísimo más y muchísimo más. Entonces creo que esto es algo que no va a terminar, y que siento que pasa también en mercados como Corea del Sur con todo esto del K-pop, y cómo empezaron a mostrar que el talento no tenía que estar concentrado en un lugar, que creo que también eso es la apertura del internet y de muchas aplicaciones y de todo esto. Todo ha jugado en parte para demostrar el talento que hay acá, y vuelve al tema, es más de cómo lo ajustamos, que seguramente hubo muchos que arriba empezaron con prueba de error, y estos que venían se dieron cuenta de eso y tomaron esa información y ajustaron, y debajo de estos ajustaron el prueba de error. Entonces se ha venido construyendo una industria como muchísimo más fuerte, muchísimo más estructurada y muchísimo más capaz de proponer cosas que antes eran inimaginables, y ahorita es, ¿por qué no? Entonces, como lo veo mucho ahorita acá en Colombia, artistas que antes decían, no, yo que voy a llenar ese lugar, y ahora cuando se dan cuenta que lo hacen es, ahora vamos por este otro, y es, ¿por qué no? Como que, ¿qué nos cuesta arriesgarnos? Claro, dinero, o sea, no es hacer un salto al vacío. 2 o 3 fechas en el mismo lugar, increíblemente llenando estadios. Exacto, que antes no pasaba. Entonces, y vuelve al tema que eso son conversaciones ahorita basadas en dinero, en data, en estructura, en qué queremos también, porque es diferente cuando un artista te dice, no, pues sí, yo quiero crecer, cuando otro te dice, uff, yo me voy allá, es que yo quiero hacer esto, y me imagino, es como, pere, bajémoslo y organicémoslo, pero ¿por qué no? Tal vez ese es el punto con el que me gustaría que pudiéramos transmitirle a las personas que están observándonos, y es, ¿qué implica administrar en el mundo de la música? ¿Cómo se administra en el mundo de una industria que para algunas otras personas, incluso tú mismo cuando entraste a todo esto, pensabas, sí, yo creo que puedo pensar en este tema de pensarlo como un negocio, pero en realidad pues lo que a mí me gusta de la música es tocar y es mi banda? Esas personas que están diciendo a mí lo mismo, me gusta el mundo de la música, en fin, pero no veo cómo se puede administrar en ese mundo. ¿Qué podrías tú mencionarles de lo que implica esta experiencia de ser un manager en este contexto? O sea, primero siempre le digo en chiste, pero no es en chiste, y es, el problema de la música es que si tú entras no sales. Te quedaste acá en esta industria, y que es muy similar a manejar, o sea, como una empresa en cualquier otro, digamos, en otra industria, donde en todas las industrias hay egos, eso es natural, pero en esta específicamente hay un ítem muy importante, y es que maneja los sueños tangibles de una persona. O sea, cómo haces que esos sueños sean reales, y cómo monetizas eso que tienes, o cómo tienes
la capacidad de poder ser honesto y ser directo sin dañar a alguien. Entonces es como que... Materializar los sueños. Materializar los sueños. Entonces siento que es una industria que te permite ser muy creativo, ¿entiendes? Como que te permite soñar en grande, te permite administrar lo que tú desees administrar, porque es que también esa es otra, como que nosotros vemos en la calle el mainstream, pero detrás la industria es muy grande y hay un montón de gente que vive de mucho, o sea, de la industria, hace muchísimas cosas y no necesariamente tiene que estar en los charts o allá como para poder vivir de esto, pero siento que es más como el poder encontrar eso con lo que se conecta dentro de la música y poder aterrizarlo al business, porque es que vuelvo y lo digo, o sea, como que una empresa, el core de una empresa es facturar, y si tú no facturas, pues no vas a poder hacer las 80,000 cosas que sueñas. Entonces es muy de cómo vuelves pues monetizable esa idea que tiene tu artista o tú mismo, lo que deseas, y cómo sobre eso empiezas a crear planes y a desarrollar, que es un camino que es largo, que esa es la otra, como si estás buscando una carrera de velocidad, no es esta, pero si estás buscando una carrera a largo plazo, yo te aseguro que puedes quedarte, crecer, porque vuelve al tema, yo siento que muchos de los artistas se terminan rindiendo, porque no es fácil, pero muchos que son constantes terminan creciendo al por mayor, y puedes ver ejemplos de muchísimos artistas que antes no hacían lo que hacían ahora, entraron por otras razones. Entonces como que cada camino es diferente y hay simplemente que poder como atajar y encarrilar, pero eso es muy chévere, o sea, eso es muy interesante de verdad esto. Recuerdo a Daddy Yankee justamente mencionando el tema de que mientras los otros, y estoy parafraseándolo, pariciaban, ¿cierto? Mientras los otros estaban perdiendo el tiempo en muchas otras cosas, mientras algunos decían yo no voy a ese show porque eso no es para mí, yo tengo un otro nivel, él siempre decía yo sí voy, yo sí trabajo, yo sí madrugo, yo sí llego a tiempo, y para él la disciplina es lo que marcó la diferencia. Claro. Es una industria en la que, claro, algunas personas pueden diletar muchísimo, perderse en el camino, incluso en el propio éxito, pero al final los que terminan logrando las cosas son los que tú mencionas, las personas que tienen esa disciplina y siguen trabajando por sus sueños, a pesar de que en muchos lugares cuando tocan la puerta, como tú lo hiciste, no les abran, o les abran y les digan no, pero van y buscan otra puerta y siguen y persisten hasta que lo logran. De hecho, acabas de decir un punto muy importante, y es, nosotros molestamos mucho que una de las palabras más bonitas en esta industria es el no, y suena raro. Pero también ese no puedo ir a la fiesta este fin de semana, no, también tengo tiempo, necesito tiempo para mí, o no siento que estás preparado para que en este momento podamos firmar. O sea, como que eso también es una responsabilidad grande que te permite precisamente eso. Es como a dónde quieres llegar y a qué tienes que renunciar para eso. En cualquier industria va a pasar, que claro, desde nuestro lado es exigente porque de día estamos en la oficina y de noche hay veces son los eventos, los shows. O sea, es una industria muy activa que sí te hace tener muchos sacrificios realmente en lo personal y en muchas cosas, pero que también te permite conocer otras cosas y otros lugares y otro mundo que probablemente otras industrias no tienen esa particularidad. Entonces siento que es como, ¿qué es lo que quieres? Y si es la industria en la que quieres ser como un rockstar y eso, pues de pronto va a ser diferente el camino, ¿sí me entiendes? Como que de pronto tu cuerpo te lo va a cobrar, o sea, no sé, es como que también desde, esto sí lo digo para cualquier empresa, cualquier industria, como hasta dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Ahí quisiera ya que nos dieras, para cerrar, frente a toda tu experiencia, la madurez de tu experiencia al día de hoy, un mensaje para las personas que nos están viendo y que están pensando yo estoy pensando en estudiar administración en alguna de las áreas de este campo, pero que no tienen claridad de si en realidad es una buena decisión o no. ¿Tú qué les dirías al día de hoy después de la experiencia que has vivido? O sea, yo les diría que a uno, y que tuve la oportunidad de vivir de los dos mundos, como que sí, qué rico montar mi negocio y emprender y no estudiar, sino dedicarme de una vez a esto. O qué rico entrar a tal lugar y trabajar y que me paguen mi salario muy tranquilo y seguir creciendo y desarrollar otro tipo de proyectos. O sea, desde los dos ámbitos todo está perfecto, pero siento que si no tienes bases para hacer las cosas, te vas a quedar ahí, ¿sí me entiendes? Como que igual si tú te vas por el emprendimiento y creces, va a llegar un momento donde igual vas a necesitar ir a estudiar, hacer cursos, como buscar las herramientas que se han perdido, digamos, en esto, y creo que fue una decisión que tomé cuando era como joven, pero siempre fui como muy consciente de yo necesito unas bases, yo necesito como
organizar mi vida y para eso necesito aterrizarlo en mi cabeza y ser más racional que ser tan creativo y como elevado. Y siento que la administración fue lo que me dio eso. La verdad, fue la que me dio la base para poder entender y poder como encaminar cualquier tipo de conversación para lo que me gustaba, pero con base. Soy alguien que me gusta mucho hablar, mucho entrar en dinámicas, en conversaciones, pero claro, cuando hay un tema en el que no conozco, como que uno automáticamente se echa para atrás y al final del día esto es algo que siempre he hablado con mi familia y con todo, porque pues la educación es un tema obviamente que es difícil, que es de tiempo, pero es como que nunca me voy a arrepentir de estudiar, como que siempre me va a enseñar algo. Tú ves pues mis plataformas digitales, siempre estoy escuchando podcasts de algo de emprendimiento, de educación o de la industria, lo que sea, como que la educación es algo que siempre para mí está ahí y si tuviera que volver a estudiar creo que lo haría 100% porque también disfruté demasiado del viaje. O sea, a pesar de las bases y la administración y todo esto, muchos de mis amigos actualmente son los que trabajo, son los que llegaron a posiciones en diferentes marcas con las que podemos crear negocios, con los que podemos hacer y que también me disfruté el viaje, ¿sí me entiendes? Como que no todo, siento que la vida no está hecha solo para facturar, sino también para disfrutar y la universidad me dio eso. Yo tuve la oportunidad de, cuando entro a emprendimiento, tuve un trabajo, entonces yo hice como 4 o 5 semestres media matrícula para poder trabajar, entonces venía mucho a la universidad, fueron muchos espacios donde además me entendieron, como que siento que mi perfil encajó con la universidad como con un cambio bonito donde lo mío era súper diferente, pero lo supieron entender y eso me dio bases como para poder ir afuera, pero igual sentirme como siendo parte de. Por supuesto. Que le diría a cualquier persona como, porfa, estudie, hágalo y hágalo a su manera, de alguna manera. Como yo te contaba atrás de cámaras que cuando yo entraba a clase en el primer día, yo me sentaba a hablar con el profesor y le decía como, quiero que sepa que esto va a ser difícil para mí porque mi mente es esta, pero si tú no hablas, si tú no expones lo que piensas, como que no te disfrutas el viaje. Entonces siento que estudien, que lo disfruten, como que creo que es el camino correcto. Genial, nos dejas muy buenas comprensiones, un muy buen mensaje. Muchas gracias, Isaac, por volver a tu casa, por poder compartir tu conocimiento, tu experiencia con las personas que nos están viendo y observando. Gracias de verdad por estar aquí. No, a ustedes de verdad por la invitación y siempre seré rosarista en el corazón y para lo que pueda estar o abrir las puertas a alguien que le interese, con todo el gusto del mundo. Maravilloso, muchas gracias. Siempre bienvenido. Gracias.